Querubines, me interesa que quede claro algo que empezamos a hablar durante el último video, que tiene relación con la migración campo y ciudad. Yo voy a ocupar acá información que saqué de memoriachilena.gov.cl. Así que estoy ocupando la misma información del gobierno, pero obviamente le doy el análisis mío. Migración campo-ciudad, lo que también se le llama el éxodo campo-ciudad. Primero, este es un proceso de abandono definitivo del campo por parte principalmente de los jóvenes para vivir en la ciudad. Esto es una definición mía. Yo le pongo el definitivo porque ahí es cuando se marca la pérdida a veces de identidad y de pertenencia hacia el campo. Me explico. Hay mucha gente que tuvo que irse de los campos hacia las ciudades buscando, por ejemplo, mejores situaciones económicas. En el campo, tu vida dependía del dinero que lograras hacer, por ejemplo, con la siembra de papas, de cebollas, de zanahorias, de trigo antiguamente, en Chiloé, donde es mi familia, o por los animales que tenías. Entonces se te ofrecía la posibilidad de trabajar en la ciudad. La gente, por ejemplo, de la zona sur, viajaba muchas veces a ciudades argentinas o viajaba a zonas argentinas a la esquila de ovejas. En la zona central, en Chile, viajaba hacia Santiago. Ahora, para centrarnos donde fue la mayor cantidad de migración, de población migrante, vamos a ver que estas migraciones se dieron entre 1870 más o menos y 1950 más o menos. Son fechas de la memoria chilena.gov.cl. Acá yo tengo marcado algo súper importante que es 1881. 1881 es un año, pero fundamental para entender la cultura chilena actual, porque fue el año en que se produjo lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, que fue cuando el Estado chileno, contraviniendo, faltando a su palabra, de un montón de tratados internacionales, porque se reconocía a la nación mapuche como una nación aparte, violaron esos tratados e ingresaron en territorio mapuche. Ahora, cuando se ingresó y se logró dominar a los peñis que seguían resistiendo en 1881, vamos a ver que muchos peñis obviamente tuvieron que irse de sus comunidades hacia la ciudad. Y ahí vamos a ver entonces que hubo un abandono definitivo del campo por parte principalmente de gente joven para vivir en ciudades. Los viejos no se podían ir. Entonces acá hubo mucho mapuche que se fue hacia las ciudades. Temuco, Concepción, distintas ciudades del sur. Valdivia, Puerto Montt. No menciono a los indígenas de la zona norte, a los peñis del norte, porque yo no tengo conocimiento de ellos. Mi familia, por el lado mapuche, Huenulef, era de la zona de Osorno a la costa. Ok, acá hubo además en la zona central una expulsión por parte de los latifundistas. Los latifundistas son la gente que tiene muchas tierras, los latifundios, gente que tenía miles de hectáreas. Y ellos expulsaron básicamente a peones, indios, inquilinos o propietarios pequeños. ¿Cómo los echaron y cómo lo hicieron en la zona norte? Por ejemplo, en la zona vitivinícola, la gente que tenía más poder y más plata empezó a correr cercos. Corta, correr cercos. Empezó a dar préstamos, eso lo hicieron mucho en Temuco, los Luxiker, por ejemplo. Dar préstamos que la gente no les podía pagar en plata. Entonces después se lo cobraban en tierra.
¿cachai? Y así fueron cagándose a todas las personas más viejas que no entendían muchas veces los propietarios indígenas el dinero, cómo funcionaba, y con la otra gente que entendía, entre comillas, el funcionamiento del dinero. Acuérdense que en estas fechas funcionaban las fichas todavía. Entonces a los peones o a los inquilinos les empezaron a dar en realidad una vida de mierda. A los propietarios pequeños, hostigarlos, hostigarlos. Yo les recomiendo un libro que se llama... se me olvidó ahora. Después me voy a acordar. El lugar imposible. Es muy bueno. Bueno, la cosa es que empezaron a hacer la vida imposible de los vecinos. Los echaron hasta que no quedó ninguno. ¿Dónde se iban a ir? A las ciudades. Principal ciudad, Santiago. Si ustedes se fijan, Santiago en este momento, de 18 millones que tiene Chile, tiene como 9 millones de habitantes, o sea, la mitad. Si ustedes se fijan, yo aquí puse fechas. Más o menos 1870, más o menos 1950 termina este proceso. A mí me tocó, por cosas de la vida, cuidar a mi abuela. Yo la cuidé 10 años y ella murió de 99 años el año pasado. Brígido, brígido, la vieja tenía cualquier año. ¿Por qué digo esto? Porque ella vivió este proceso de migración del campo chilote a la ciudad chilota. ¿Cachai? O sea, no es tan lejano. Nuestros abuelos vivieron esto. ¿Qué se logra con este proceso migratorio campo-ciudad? Primero, entre los efectos, mucha gente en las ciudades, porque era caleta de gente que se iba desde los campos hacia las ciudades. Se supone que estaba como el paraíso, poco menos. Había todo, había, no sé, podíais ver un auto. En ese tiempo hay que acordarse que había mucha miseria en comparación a la vida actual. Eran las condiciones de vida estándares de ese tiempo. Vamos a ver eso en otro video. Entonces, llegó mucha gente a las ciudades, pero también había pobreza extrema, porque la gente que estaba en su campo tenía sus cosas. Aunque sea que tuviera una gallina, bueno, que tuviera un chancho, tenía lo suyo, tenía su pedazo de campo. En cambio, cuando tenía que irse a la ciudad, en la ciudad no tenía nada. Nada. Parecido a los jóvenes ahora, que no tienen nada. Esta pobreza extrema llevó a la gente a búsqueda de soluciones habitacionales. Por ejemplo, Pampa Irigoyen. Pampa Irigoyen es un caso de Puerto Montt donde la gente fue a buscar solución habitacional. Era mucha gente que vino de los campos. En los campos, les acabo de decir, la gente con más plata trató de hacerse de toda la tierra, así que después ponía cerco, hablaba con el notario amigo y le corrían el mapita y quedaba de él. Entonces la gente que no tenía dónde vivir trató en Puerto Montt de hacer mediaguas en una pampa. 1969. Llegaron los pacos, los mataron. Algunos mataron como 11 personas. Dejaron una cantidad de muertos. Llevan años haciendo lo mismo los pacos, parece. Bueno. Además de eso, hay otros casos. En Santiago, en Loerminda de la Victoria, 1967, llegaron, se murió una guagua. Esa fue una de las poblaciones más duras para echar a Pinochet. Hubo búsqueda de soluciones habitacionales. La gente no tenía dónde vivir. Había un montón de niños abandonados. Pero hay que considerar que uno de los efectos de todo lo que estoy contándoles fue riqueza. En ese tiempo hubo mucha riqueza. Eran más o menos los tiempos también del salitre. Eran tiempos bacanes. Así que hubo gente que ganó mucha plata, chiquillos. No se preocupen. No todos son rotos y patipelados como nosotros.
Siempre han habido personas que han ganado plata del sufrimiento del resto, así que también los hubo ahí. Bueno, hubo gente que ganó plata en este tiempo. Ahora, yo lo veo por el lado mío. Los que perdimos nuestra historia. Yo lo dije en una parte del video. Mi apellido en alguna parte fue Guenulev. Y el apellido de cada uno de los que está viendo este video, en alguna parte probablemente fue un apellido mapuche, aymara, chono, Cahuáscar puede haber sido, Diaguita, Cunco, Rapanui, pero lo hemos olvidado. Muy probablemente nuestros abuelos o nuestros padres incluso nacieron por esta fecha. Nuestros abuelos seguro, yo tengo 40 años. Los bisabuelos de los chicos de ahora. O sea, no es una historia tan lejana esto de la migración del campo-ciudad. Es una weá que pasó hace 3 generaciones, nuestros tatas, po. Pero el gobierno se ha encargado, el Estado se ha encargado que nosotros nos olvidemos de esta realidad. Entonces a nosotros nos falta y tenemos una pérdida de identidad. Y lo cuático es que según Baradit, me gusta mucho lo que dice ese weón, si nosotros tenemos una falta de identidad, no tenemos conciencia de clase. Y si no tenemos conciencia de clase, no sabemos quién es realmente el enemigo. Lo importante es que yo tengo una cerveza rica y creo que cada día más gente sabe que un mundo nuevo es posible y que lo llevamos en nuestros putos corazones. Los quiero mucho.